Muito obrigado a todos e todas aqui que se juntam nesta manhã para este seminário com na verdade, 4 pessoas. Juan Gabriel Tocatlián teve um pequeno problema de última hora, se juntará a nós em algum momento, mas mandou para, não diria nem substituí-lo, para preencher o vazio que ele criou aqui de última hora, o Bernabé Malacalça, que também é professor da DITELA em Buenos Aires, coautor de trabalhos com o Juan Gabriel, coautor do artigo que inspirou essa conversa que teremos aqui hoje, sobre o qual eu falarei em um minuto. Temos aqui também a Gisela Pereira Doval, e eu me permito aqui fazer uma breve leitura da sua extensa biografia. A Gisela Pereira Doval é doutora em Relações Internacionais da Universidade Nacional de Rosário, onde é, na mesma universidade, professora da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais e pesquisadora do Centro de Estudos Comparados da mesma instituição. Tem vários trabalhos publicados sobre relações Brasil-Argentina. Juan Gabriel, como ainda não chegou, não terá o privilégio aqui de receber a leitura da sua biografia. Temos também a Tatiana Prazeres, que é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, leciona na PUC do Rio e na University of International Business and Economics, University de Pequim. Tatiana viveu em Pequim de 2019 a 2021, antes foi assessora sênior do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio em Genebra e secretária de Comércio Exterior do Brasil. Portanto, gente capacitada para discutir um tema que é um tema importante e que, em uma frase, poderia ser resumido como a percepção de que há uma deterioração na qualidade das relações entre Brasil e Argentina, os dois principais países da América do Sul, as duas molas propulsoras do Mercosul, num momento em que o mundo passa por um rearranjo de poder muito significativo, em torno de uma crescente rivalidade entre Beijing e Washington. Este foi o tema do artigo que Bernabé e Juan Gabriel Tocatlián escreveram em fevereiro deste ano. Eu me permito aqui, muito brevemente, ler o começo do artigo, uma espécie de sumário, o lead do artigo, e o seu título, porque eu acho que eles resumem melhor do que eu seria capaz de resumir qual é o tema que está colocado hoje aqui sobre a mesa. E eu vou ler em espanhol para facilitar. O artigo se chama Argentina, Brasil, entre Beijing, Washington y los riesgos de una política de hechos consumados. E o lead do artigo é o seguinte: en un momento de acelerada redistribución del poder a escala global, aumenta el riesgo de que la política de hechos consumados en ambos países se naturalice, fomente la desconfianza y deteriore las relaciones bilaterales. ¿Están los gobiernos de Buenos Aires, pregunta, ¿están los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia conscientes de que esta política puede llevar a un incremento de diferencias y divergencias de difícil reversión? Muito bem, essa é a grande questão de fundo sobre a qual falaremos. 10 minutos para cada um dos participantes de início, para que a gente possa depois ter tempo para conversar aqui, receber perguntas do público pelo chat. Eu gostaria de mostrar as marcas das empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, sem as quais o que fazemos aqui semanalmente não seria possível, né? Então, eu queria agradecer a todas e a cada uma delas por o apoio que não nos tem faltado. Sem mais delongas, eu passo ao espanhol. Agora, em espanhol, aqui temos uma sequência. Empieza Bernabé, pasamos a Gisela y cerramos con Tatiana. 10 minutos, yo trataré de controlar el tiempo.
Recién Sergio hizo referencia al artículo que escribimos con Juan Tocatián sobre el Mercosur y la posible desintegración, y otro que escribimos sobre los hechos consumados en la relación bilateral. Pero, ¿qué es lo que quiero poner el acento? Contextualizar, digamos. ¿Cómo estudiamos hoy el vínculo entre Argentina y Brasil en relación a cómo se viene estudiando a lo largo de la historia? Hay un primer momento que es el siglo XX hasta 1980, donde predomina la rivalidad, la historia del vínculo y las lecturas geopolíticas. Luego, un segundo momento, una segunda etapa, el ADN está puesto en una incipiente amistad, tiempos de transición democrática entre Brasil y Argentina, acuerdos, declaración de Foz de Iguazú, zona de paz, no proliferación nuclear, es decir, Argentina y Brasil, y acá está el ADN central de este proceso que se inicia con las transiciones democráticas, son un ancla de la estabilidad regional. Así se conforman las bases para, posteriormente, en la década del 90, lo que va a ser el Tratado de Asunción y el Mercosur. Esa sería una segunda etapa de los estudios, están abordando cómo integrarse. Un 2000, una década, primera década del siglo XXI, donde se empieza a tomar nota del ascenso relativo de Brasil en la región, las relaciones de cooperación y también competencia con Argentina, que empieza a percibirse como un socio menor en términos de poder relativo, ¿no? Entonces, acá se hablan de relaciones de acuerdo, diálogo político de alto nivel y también de baja intensidad, con algunos conflictos que empiezan a aparecer en torno a cuestiones comerciales principalmente. Hacia 2015 y para acá, esta última cuarta etapa, y hay un impacto sistémico y hay impactos domésticos que empiezan a analizarse en torno a esa relación. En lo sistémico, el ascenso de China como fuerza centrífuga, disgregadora del vínculo. Es decir, Brasil y Argentina pasan a tener como socio comercial principal a China, exportando alimentos hacia China y granos, y este comercio en torno a las fuerzas productivas reprimarizadas, actúa como decía recién, como un factor de fragmentación, y empieza a analizarse cómo ese factor sistémico repercute en la relación. Y desde el punto de vista doméstico, un fenómeno reciente en Brasil, que es el ascenso por primera vez de la ultraderecha al gobierno, el caso del gobierno de Bolsonaro, y cómo repercute esto principalmente en las relaciones con Argentina. Bueno, así estamos en cuanto a la trayectoria de los estudios, con esta última inquietud sobre el ADN, ya no poniendo el acento en la integración, sino en la desintegración, y cuáles son los factores que llevan a la desintegración. Dos puntos acá quiero señalar y dejar después para las preguntas, que es uno sobre el concepto de desintegración. ¿Qué involucra este concepto? Decíamos recién que estamos en un momento de deterioro o de gradual deterioro de esa incipiente cultura de amistad de que hablaba en un artículo en los 90 Russell y Tocatlián, y esto va más allá del paradigma de política exterior de los países, sino que nos remite a causas profundas, que tienen que ver con lo institucional y lo individual, con la desintegración del Mercosur principalmente, y el desacople bilateral a nivel político, económico y social entre Brasil y Argentina. Un punto que hay que señalar acá y que parece central, que a veces en los diferentes análisis, cuando abordan los problemas bilaterales del vínculo y de la integración, se habla de un impas entre Argentina y Brasil y en la integración. Nosotros acá en el artículo que mencionaba con Juan Tocatlán, no hablamos de impas, vamos más allá al nudo gordiano de esto, que es la desintegración, que la entendemos como un proceso multidimensional de desacople y divergencia entre élites y sociedad, divergencia política, económica y social. Básicamente resumo en tres dimensiones: el ocaso de formas de convergencia política, es decir, un mayor predominio de acciones unilaterales, de la no consulta y la coordinación de políticas. La segunda, la reducción de la interdependencia económica, no solo del comercio bilateral, que tiene un menor volumen respecto al vínculo comercial con otros países, sino también en cuestiones que son fundamentales para la conexión de las fuerzas productivas. Una ausencia, una narrativa productiva centrípeta, ausencia de empresas binacionales, es decir, se va reduciendo el vínculo productivo entre Argentina y Brasil, que fue la base del Mercosur
en los 90. Y finalmente una tercera dimensión que es la pérdida del sentido social de comunidad. Esto va más allá de los actores políticos, de gobierno y empresariales. Acá hay que señalar algo que ya Karl Deutsch en los estudios sobre la integración advertía: la pérdida de una lealtad sobre valores compartidos, un sentido de comunidad que teje y que pone sedimento a las redes sociales. Por ejemplo, la diplomacia ciudadana, por ejemplo, los vínculos entre científicos. Un dato que me pareció interesante que en estos días pude recolectar es que en el CONICET no tenemos hoy proyectos o vínculos a nivel acuerdos con instituciones científicas de Brasil. Esto llama la atención y es, creo que, riesgoso, muy riesgoso, si ese sedimento se va perdiendo, digamos, y que va poniendo, digamos, la piedra fundamental de lo que es la interacción económica y política, que son los vínculos sociales. Bueno, en este conjunto de cuestiones que hacen a la desintegración regional, encontramos hoy a la relación, al vínculo bilateral, pero en un contexto bien diferente al que predominó en los 80, en los 90, y es el contexto de la nueva bipolaridad, de un contexto sistémico mucho más restrictivo, donde la disputa entre Estados Unidos es cada vez más intensa, cada vez más pugnal, y esto repercute de alguna manera en la relación entre Argentina y Brasil, en la medida que estos países tienden a buscar alineamientos antagónicos unos con otros, a actuar bajo la lógica de hechos consumados. Bueno, decía, el ADN ese que estaba ahí intacto en la declaración de Foz de Iguazú en 1985 está hoy erosionándose. Dejo acá. Mil gracias, Bernabé, por ofrecernos un cuadro de referencia amplio que va más allá, incluye, pero va más allá del económico. Pasemos ahora a Gisela Pereira Doval, que nos habla desde Rosario, tomando su mate. Muchas gracias Sergio, muchas gracias a la Fundación por la invitación. Una vez un cientista político me dijo que si los cientistas políticos éramos pesimistas, hacíamos bien nuestro trabajo. Yo soy optimista por naturaleza y a lo mejor es un mal trabajo, pero bueno, ahí vamos. Esto es lo que pienso. Tanto la relación bilateral como las distintas instancias de cooperación entre Argentina y Brasil pasaron por varias etapas. Ya Bernabé a grandes rasgos lo caracterizó. En los últimos años es muy cierto que se ha transitado por una muy baja intensidad. Los encuentros se limitaron a las altas esferas solamente en aquellos contactos institucionalizados, previstos previamente. No ha habido una reunión bilateral cara a cara entre ambos presidentes de los dos países. Por supuesto que además de las ideologías divergentes nos encontramos con un escenario internacional con un orden liberal declinante, con un auge de China que sinceramente ha condicionado los incentivos tanto económicos como geopolíticos de Sudamérica en general y de estos dos países en particular, con crisis políticas y económicas que van erosionando la credibilidad de los gobiernos, un sector empresarial con límites en su capacidad para enfrentar o para entrar en el mercado del país vecino, con diferentes roles de las Fuerzas Armadas que dificultan la cooperación en materia de defensa y seguridad. Y si a todo esto le sumamos la pandemia, la verdad es que nos encontramos con un panorama muy cambiante en el cual tanto Argentina como Brasil tienen serios inconvenientes para desarrollar nuevas políticas e instrumentos para adaptarse a los retos que plantea una nueva globalización, que ya no es la misma de la década del 90, un cambio tecnológico y una competencia geopolítica. O sea, la relación pierde el sentido estratégico y por esto es necesario repensar los fundamentos de la cooperación bilateral, ¿no? En el artículo que mencionaban de Maracalza y Tocatlián, ellos se preguntan, ¿es posible que ambos países puedan valerse de las transformaciones geopolíticas y geoeconómicas para incrementar conjuntamente la autonomía relativa frente a Estados Unidos y China? Y yo creo que la respuesta es sí, siempre y cuando haya interés de las partes. No nos olvidemos que la creciente irrelevancia internacional de la región, que
muy profundizada por la invasión rusa de Ucrania, es decir, ser irrelevante geoestratégicamente puede ser una ventaja para nosotros. En otros contextos, como lo fue en su momento el 11 de septiembre, esta irrelevancia geoestratégica nos ha servido para tomar impulso y lograr una mayor autonomía de los centros. Nada nos dice que esta autonomía tenga que ser en rivalidad con los centros o en soledad. Una situación que podría ser juzgada como cercana desde el punto de vista relacional, podría juzgarse a su vez de estratégicamente autonómica, si permite la consolidación de algunos de los componentes centrales del interés nacional de nuestros países. Por otra parte, si tenemos en cuenta un contexto en el cual existe una potencia tradicional, que es Estados Unidos, que declina en su poderío internacional, sumada a una potencia más estatucuista en cuanto al multilateral, que contempla la situación a ver qué pasa, como China, y una potencia un poco más emergente, que está desafiando el orden, como Rusia, y un conflicto en desarrollo, es decir, un escenario mundial extremadamente incierto, el pendular pragmáticamente podría resultarnos beneficioso. Entonces, acá quiero traer la equidistancia pragmática, este término que nos regaló Gerson Moura en los 80, que implica aprovechar los márgenes de negociación que brinda la competencia entre distintos sistemas de poder, ¿no? Me parece que el pendular pragmáticamente puede ser aplicado exitosamente por Argentina y Brasil. Es decir, en palabras más simples, la equidistancia pragmática, que es pendular entre las potencias en búsqueda de ventajas, nada dice tampoco que este péndulo no pueda jugarse entre dos. Y esto nos lleva a una segunda acepción que encierra la falacia de que la autonomía implica una no dependencia absoluta o una soledad en esta autonomía. Ya Juan Gabriel Tocatlián, tanto como único autor, como en coautoría con Russell o Carvajal, nos mostró que la autonomía relacional podía ser exitosa. Sin embargo, hay un contexto muy distinto de aquel que ellos describían, tanto a nivel regional como bilateral, mucho más egoísta, mucho más solitario, por lo que ciertamente la autonomía actual no tiene que ver con una contribución a la gobernanza internacional, ni con un fortalecimiento de instituciones regionales, y definitivamente en el corto plazo tampoco tiene que ver con una construcción de identidades colectivas, por lo menos hasta que se reparta nuevamente la unificación, si existiera, de criterios regionales, ¿no? Quizás estemos ante una vuelta coyuntural a la definición de autonomía como la satisfacción de intereses nacionales a partir de cierto control o aprovechamiento de acontecimientos externos, de la defensa de nuestros intereses, incluso en una coyuntura desfavorable, como es la actual, ¿no? Podríamos hablar de una autonomía pragmática o de nichos. También Bernabé en algún artículo ha hablado de los nichos aprovechables para una nueva autonomía, que, digamos, el punto es que pueda obtenerse autonomía en la medida que se aprovechen las ventajas de asociación con otro, en este caso con Brasil, a través de una búsqueda activa de nichos de cooperación bilateral y dentro de un marco de instituciones flexibles y sesgadas por temas. ¿Sí? Me parece que está una visión tan general, tan política y tan idealista ya no es pragmática. Entonces, la equidistancia y la autonomía pragmática perseguiría el interés nacional en un contexto de intereses cruzados entre actores hegemónicos y periféricos también. Y ese interés nacional autocentrado o autodependiente sería lo central. Entonces, en este sentido, si bien a nivel presidencial las relaciones siguen tirantes, por lo menos por el momento, en otros niveles intergubernamentales y privados se pueden observar algunos avances interesantes que podrían ser autonomizantes en la medida en que se aproveche esta equidistancia pragmática, ¿no? Quizás la agenda bilateral podría estar por el momento basada en cuestiones económicas, después podemos charlar del tema de los fertilizantes, del tema del gas, de muchos temas que han surgido como un nicho de posibilidad a partir de la invasión rusa a Ucrania. Y entonces lo que pienso, para resumir, es que Argentina y Brasil deben o deberían pendular entre las potencias, en un momento en donde China da el visto bueno a la propuesta de Brasil de que Argentina forme parte del Banco de los BRICS,
Rusia también, por decantación. Argentina va a participar en la próxima reunión de los BRICS, nos estamos uniendo a la iniciativa de la Franja de la Ruta, mientras tanto nos alineamos con Estados Unidos en la Asamblea General en contra de Rusia, en contra de la intervención a Ucrania, cerramos un acuerdo con el Fondo Internacional y los acreedores privados, mientras tanto Brasil pide que se levanten las restricciones comerciales a Rusia, puntualmente en el tema de los fertilizantes, mientras tanto negocia con Estados Unidos el precio del petróleo. Entonces ambos países podemos ver que han resuelto digamos, pendular entre las dos potencias. Ambos aceptaron recibir inversiones de Huawei, independientemente de las quejas norteamericanas. Digamos, hay que aprovechar un momento en que ninguna de las potencias nos pide que decantemos por uno de los dos bandos, ¿no? Entonces, de distintas maneras y con distintos discursos, venimos haciendo un poco lo mismo, de manera separada o en soledad, y por eso, y porque existen complementaciones en algunas áreas, yo creo que hay chances de cooperación, pero esta cooperación, como vimos con la autonomía pragmática, es bilateral y no en el marco de organizaciones regionales, y en su mayor parte económica. Sin embargo, esta cooperación puede trascender, de hecho trasciende la ideología de turno, lo estamos viviendo en los gobiernos actuales. Hablamos de fertilizantes, no de cómo pararnos conjuntamente frente a la guerra, o sea, los temas políticos y estratégicos se dejan de lado, no acordamos en pandemia o en cuanto a crisis de soberanía. La coyuntura implica un reconocimiento de necesidades que la situación global no permite satisfacer independientemente de las ideologías. Brasil necesita fertilizantes, nosotros necesitamos gas, pues bien, nosotros le damos fertilizantes a Brasil y Brasil nos dona el gas que le sobra del acuerdo con Bolivia. Entonces, así de alguna manera la situación global, que es muy incierta y muy caótica, creo que puede ayudar al acercamiento bilateral. Gracias, Gisela. Y bueno, después bajamos aún más al terreno para mirar estos nichos de oportunidad de coordenação, de cooperação pragmática, pero muitas graças. Tatiana, agora em português, é a sua vez. Eu comentei com você quando te fiz o convite, você, de todos os convidados, é a única que não é uma especialista nas relações bilaterais, mas você nos traz uma contribuição singular, que é o fato de que você estuda a China, viveu na China nos últimos muitos anos, e a China, obviamente, é um ator-chave nesse rearranjo de poder global. Então, é com esse espírito e nessa perspectiva que eu te passo a palavra para a sua intervenção inicial. Perfeito. Bom, muy buenas tardes. Empiezo en español para saludar a mis colegas, pero ya regreso a mi idioma y hablo en portugués para los que nos escuchan en portugués. Sérgio, obrigada pelo convite, agradeço à Fundação pela oportunidade também de tratar desse tema. Eu tenho esse perfil mais econômico, comercial, e também essa experiência mais recente com China, né? Então eu trago um pouco esse olhar para o debate de hoje, e na verdade dou seguimento ao que a Gisela tratou, né? Eu acho que o que eu havia pensado em compartilhar tem a ver com essas questões, a maneira como a Gisela enquadrou o tema. Eu acho que é importante quando a gente pensa na relação Brasil-Argentina diante da rivalidade sino-americana, diante de mudanças no cenário geopolítico, geoeconômico mundial, tratar exatamente de quais são essas mudanças, né? O que importa nessa reconfiguração geopolítica global para o Brasil, para a Argentina, para as relações bilaterais e para o Mercosul. Então, eu acho que eu começo daí, né? E o ponto de partida é exatamente uma transformação estrutural na ordem internacional. Para essa transformação, o fator mais relevante não é a Rússia, né? Apesar de que, enfim, as atenções têm se voltado à Rússia, o que há de transformação estrutural na ordem internacional é a ascensão chinesa e a resposta americana. É essa percepção crescente nos Estados Unidos de que a China se constitui um rival estratégico, ou mesmo uma ameaça, né? É a sensação de vulnerabilidade, a percepção de risco
que influencia tomadores de decisão dos Estados Unidos e a sociedade de maneira geral. Esse monitoramento constante, né, permanente, regular, que faz o Pew Institute sobre opinião pública nos Estados Unidos sobre China, é algo que eu acompanho, que me chama atenção. Ou seja, é difícil para tomadores de decisão nos Estados Unidos se descolar, se desconectar dessa visão cada vez mais negativa na sociedade americana a respeito de China. Mas então, voltando o que importa, né, nessa nova geopolítica mundial é o que o artigo, né, do Bernabé menciona, uma redistribuição de poder em escala global em função da ascensão chinesa. E essa dinâmica entre a potência estabelecida e a potência ascendente é o fator mais determinante, é a chave explicativa mais relevante para o futuro das relações internacionais nas próximas décadas. A gente pode um pouco, enfim, reconstituir a história disso, mas eu acho que eu quero simplesmente mencionar 2008 e 2009, a crise financeira internacional, como um ponto de inflexão para a atitude da China diante do mundo, uma China mais assertiva diante dos seus parceiros internacionais, uma China que entendia que não mais precisava tomar lições, né, de como manejar a sua própria economia. E no mundo, o crescimento de populismo, nacionalismo, protecionismo. A gente viu depois eleições de Trump, a decisão o voto a favor do Brexit em 2016, esse reflexo de voltar-se para dentro, enfim, nacionalismo, populismo, como eu mencionei. E aí depois o duplo choque, né? O duplo choque da pandemia e da guerra. Isso acentua, exacerba preocupações de segurança nacional, a necessidade de responder a essa percepção de vulnerabilidade, essa preocupação com dependência excessiva em relação a produtos importados, a concentração em poucos fornecedores, em particular a concentração da China, né, a concentração na China como mercado fornecedor, erosão de confiança nas regras internacionais, nos regimes existentes, a lógica do cada um por si, essa percepção de que a eficiência, digamos, não deve ser o fator determinante na alocação de recursos, na definição de políticas públicas para o comércio, por exemplo, e aí a preocupação crescente com resiliência de cadeias de valor, né? Diversificação de fornecedores, autossuficiência, etc. Em resumo, essa mudança geopolítica significa uma primazia da política sobre a economia, né? Preocupação crescente de segurança nacional, determinando a maneira como países e empresas veem na sua atuação global. E aí, um pouco voltando sobre China, a China, diante das mudanças recentes na ordem internacional, eu acho que tem adotado uma posição mais assertiva, né? A China busca, na política internacional, ter um peso compatível com o país que é a segunda maior economia do mundo e que caminha para ser a primeira. E isso, naturalmente, tem repercussões, né? E a percepção de Pequim, claramente, é de que o Ocidente, né? Bom, a gente pode falar sobre o Ocidente, mas de que os Estados Unidos, a Europa, em alguma medida, aliados americanos, querem conter a ascensão chinesa. E isso, digamos, está na origem, na raiz do comportamento chinês em relação a políticas internas e externas. Mas, recentemente, esse framing, esse enquadramento do governo Biden de disputa entre democracias e autocracias como um fator organizador das relações internacionais é algo que claramente não passa despercebido em Pequim. Essa narrativa de que estão conosco, estão contra nós, é algo que naturalmente é perigoso para o resto do mundo, e a guerra aumenta o risco de fragmentação dessa ordem internacional, né? Aumenta o risco. O Sérgio nos propôs a pensar em cenários, eu acho que esse é um cenário que não pode ser descartado, um cenário em que se consolida um bloco, por assim dizer, Estados Unidos, a Europa e China e Rússia, né? É algo que é perigoso, não convém aos chineses, né? Os chineses prosperaram na era dourada da globalização, os chineses, enfim, prosperaram fazendo comércio com o mundo inteiro e se preocupam com esse ressurgimento de narrativa de Guerra Fria, reconfiguração de blocos, etc., etc., mas eu acho que é um risco, né, que a gente vê. Ao mesmo tempo, a reação do resto do mundo, por assim dizer, a guerra na Ucrânia, mas especialmente as sanções impostas por Estados Unidos, a Europa, aliados, etc., também
coloca um ponto de interrogação para aqueles que nos Estados Unidos, digamos, acreditavam que seria fácil, talvez, ou viável, convencer o mundo a tomar partido, né? Não é mais o tempo da Guerra Fria, o apelo dos blocos não é mais o apelo do passado, não é uma luta do bem contra o mal, não é preto no branco. Países como a Índia, e a Índia faz um trabalho muito interessante no que a Gisela falava de autonomia estratégica, equidistância, etc., mas Índia, Brasil, Argentina, México, etc., enfim, compõe uma longa lista de países que, muito embora não tenha, que tenha, digamos, condenado a invasão, né, da Ucrânia pela Rússia, recusa-se a tomar partido de Estados Unidos e outros na imposição de sanções, né, de sanções econômicas à Rússia. Então, essa hesitação, essa busca pela neutralidade, por uma autonomia estratégica é algo que eu acho que é percebido nos Estados Unidos, por mais que a narrativa tenha sido de que o mundo se uniu contra a Rússia, a resistência em chancelar as sanções, eu me refiro aqui às sanções, é algo que merece nota. Eu escrevi sobre não alinhados 2.0, né? É difícil reeditar os alinhamentos do passado. O que isso significa para a região? Eu acho que o interesse crescente da China na América do Sul, mas em Brasil, Argentina, etc. Enfim, não é algo específico da região, mas o crescimento econômico da China faz com que a América do Sul não fique excluída desse processo. Mas chama a atenção dos Estados Unidos, eu acho que pode fazer com que os americanos renovem o interesse pela região, mudem o olhar, né, para uma região que, francamente, não foi prioridade dos Estados Unidos, enfim, por muito e muito tempo, né? A China se tornou o primeiro parceiro comercial do Brasil, é o primeiro parceiro do Chile, do Peru, do Uruguai. No ano passado foi a primeira origem das importações argentinas também. No ano passado, a China foi destino de cerca de um terço de tudo que o Brasil exportou para o mundo. Não é pouca coisa, né? Então, quando a gente pensa a Argentina no Belt and Road, né, na iniciativa da Rota da Seda, a China passando o Brasil como principal fornecedor de origem das importações argentinas, negociações China-Uruguai para um acordo de livre comércio, isso precisa ser dito, né? Negociações China-Uruguai para um acordo de livre comércio, visões diferentes Brasil e Argentina a respeito do bloco, do futuro do bloco, uma dimensão financeira aí, o Brasil aumentando suas reservas em yuan, quadruplicou as reservas em yuan no ano passado, né? Quase 5% das reservas em moeda estrangeira no Brasil do Banco Central Brasileiro são em yuan e eram irrelevantes em 2018. Acordo de swap cambial com a Argentina, os esforços chineses de internacionalização da moeda, etc. Ou seja, há uma presença maior da China no Brasil e na Argentina, e isso talvez, né, e aí voltando um pouco ao que a Gisela falava, possa servir de oportunidade para a região, se nós soubermos fazer bom uso dela. Eu acho que a maneira de viabilizar, e aí encerrando aqui para não tomar mais tempo, viabilizar, às vezes parece mais fácil falar do que praticar essa autonomia estratégica, equidistância pragmática, etc., né? Eu acho que ninguém discordaria disso. A questão é que, na prática, e aí um pouco minha experiência de governo, me faz pensar que talvez seja mais difícil a implementação disso. E a maneira de viabilizar ou de ampliar esses espaços, ampliar a margem de manobra para os dois países, é trabalhar em conjunto, né? Integração regional, em primeiro lugar, e a gente pode falar disso um pouco mais para frente, integração regional é fundamental, e depois uma articulação entre potências médias no mundo, né? Fora da região, mas articulação Brasil-Argentina no âmbito internacional, exatamente para que preservem sua autonomia, preservem espaço de manobra de política pública e rechacem, né, a pressão que tende a crescer para que os países tomem partido. Ou seja, se a rivalidade é inevitável, há maneiras de evitar a pressão ou de diminuir a pressão para tomar partido, e mais do que isso, há maneiras de tirar proveito dessa rivalidade para exatamente, enfim, usar como leverage, como poder de barganha, de alguma maneira, para que os países, a região, o bloco,
possam ganhar com isso. Eu acho que esse, na verdade, é o grande desafio. Como viabilizar que essa rivalidade, digamos, se traduza numa oportunidade para a região? Como fazer com que, na prática, a ideia de autonomia estratégica, que distância pragmática, etc., possa ser realidade? Eu paro por aqui. Obrigada. Muito bom, Tatiana. Nós vamos chegar a essa sua questão fundamental sobre o como fazer. Acho que a Gisela apontou também nessa direção de identificar oportunidades concretas, pontuais que sejam para relançar a cooperação em bases mais sólidas. Mas antes de chegar nesse nível, eu gostaria ainda de explorar um pouco o nível das percepções. Y sobre esto, Bernabé, yo quisiera escucharte y también a Gisela, entre las élites argentinas, civiles y militares, las distintas élites políticas, el tema del alineamiento a uno u otro de los dos gigantes. Este es un tema que tiene una ramificación política, ¿no?, que se cruza con los temas domésticos. ¿Cómo las élites argentinas ven, y me imagino que no, si hay consenso o no hay consenso, este tema de la pugna entre los dos gigantes y la conveniencia, sino la necesidad de ampliar los grados de autonomía relativa? Y ahí me acuerdo fue otra época, completamente otra época, cuando el canciller de Menem defendió las relaciones carnales con Estados Unidos. Esto ya se dio, me imagino, vuelta a la página en Argentina, pero el tema internacional, ¿cómo es absorbido internamente? Yo tomaría dos dimensiones. Una primera tiene que ver con el hecho subyacente de convergencia estratégica entre Brasil y la Argentina. Es decir, esto existía, existe, hay un diálogo político de alto nivel sobre las oportunidades y los riesgos que supone la disputa entre Estados Unidos y China. Esa es una dimensión central. Y digo por qué lo de hecho subyacente, y ahora vuelvo, porque así lo denomino. Y la segunda cuestión tiene que ver con el consenso intradoméstico respecto a la relación de alineamiento o autonomía con una u otra potencia. En ambos países gobiernan coaliciones de gobierno. No solamente que no hay consenso entre Brasil y Argentina, sino que tampoco hay consenso dentro de esas coaliciones de gobierno. O sea, tenemos una frontera que nos separa en términos estratégicos por un lado, y por otra parte, fronteras al interior de cada una de esas coaliciones. Así, tenemos los defensores del alineamiento con China en Argentina, ¿sí?, que están, digamos, no tienen que ver con el presidente directamente, pero sí hay actores dentro del gobierno, por ejemplo, el propio embajador de Argentina en China, ¿no?, es uno de los que más puja por ese alineamiento, y otros sectores de la coalición más cercana a la vicepresidenta. Y por otra parte tenemos sectores que en una situación intermedia buscan una cierta equidistancia, y otros que son más proclives a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos, como somos partes del mismo hemisferio. Bueno, así esa diversidad de posicionamientos, y así también pasa con Brasil. Y pasa también esto, porque esto es dinámico también, ¿no? Hay que entenderlo esto, también una cosa en el contexto de Trump en el poder, y otra con la asunción de Biden. Ahora estamos observando como, por ejemplo, se está hablando de la próxima Cumbre de las Américas. ¿Cuáles van a ser los posicionamientos de Brasil y Argentina respecto a esta cumbre y la aparente exclusión de países de la región de esta cumbre? Bueno, aparentemente Bolsonaro ha decidido, la última noticia que leí, de no participar en la cumbre. No se sabe qué va a hacer Argentina al respecto, pero esto ya es el entendimiento de que es dinámico,
porque una cosa era Bolsonaro en tiempos de Trump, y ahora aparente un distanciamiento o un enfriamiento en la relación con los Estados Unidos en tiempos de Biden. Y vuelvo acá y concluyo con el hecho subyacente. Quiero leer un brevísimo párrafo de Helio Jaguaribe en 1982 escrito, que me parece central. Helio decía: las relaciones argentino-brasileñas fueron siempre muy importantes. Si bien no siempre han figurado en el primer plano de las prioridades expresas de los dos países, punto central, Argentina y Brasil durante largos periodos no dedicaron particular atención a sus relaciones, por haber estado ocupados con sus problemas internos o bien volcados hacia los centros dominantes, tales como Gran Bretaña o los Estados Unidos. La importancia histórica de estas relaciones, entre tanto, constituyó siempre un hecho subyacente que se podía observar ya en la intensidad del intercambio entre los dos países, ya sea en la tensión latente de sus relaciones o por circunstancias que súbitamente configuraban situaciones de conflicto. Esto cambió en los 80 con la transición a la democracia, y el hecho subyacente y la pregunta respecto al hecho subyacente hoy, ¿estamos perdiendo, es una pregunta, esa amalgama? ¿En qué lugar hoy está la discusión sobre Brasil y en Argentina y sobre Argentina en la política exterior de Brasil? Excelente. Juan, yo quisiera saludar a Juan Gabriel. Se puede notar que ingresó, pero todavía no se puede ver a Juan Gabriel. Gabriel está oscurecido por el reflejo que viene desde atrás. Bueno, mientras Juan Gabriel arregla el tema de la luminosidad, no, todavía no se ve. Hay que prender una lámpara, algo para que... Bueno, pasemos a Gisela mientras Juan Gabriel trata de arreglar el tema de la luz. ¿Está bien? Gisela, siguiendo más o menos el mismo hilo sugerido por Bernabé cuando leyó inclusive a lo que escribió Helio Jaguaribe, ¿no? Y concordando contigo que hay que impulsar el relanzamiento basado en cosas muy puntuales y concretas. Pero creo que hace falta el amalgama que mencionó Bernabé. Se está perdiendo esto al nivel de las élites. Las nuevas generaciones, las viejas generaciones que vivieron la redemocratización en los dos países estaban muy vinculadas al tema de la estabilidad regional. Esto no encontró reemplazo, ¿no? Así, tú ves esto como un proceso de deterioro, de pérdida de sentido de comunidad política en la región, como algo que es irreversible. ¿En qué estamos en este proceso? Hay varias cuestiones. Yo no veo esto como un proceso irreversible. Partiendo de la base de que independientemente de los altibajos que tuvo la relación bilateral desde las independencias hasta esta parte, no nos olvidemos que todos ponen, independientemente de acercamientos muy, muy importantes en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50, siempre tuvimos algunos hitos muy importantes que remarcar en cuanto al acercamiento entre Argentina y Brasil. No nos olvidemos que en el 79 el Tratado de Itaipú, que se pone como hito de el mayor, digamos, de que a partir de ahí fue en ascenso el vínculo entre Argentina y Brasil, antes de la firma de ese tratado se estuvo al borde de ir a la guerra. O sea, entonces me parece que sí, si bien el vínculo está en un momento bajo de los altibajos, no creo que sea un vínculo perdido. En cuanto al orden internacional más general, me parece que, y justamente con lo que lee Bernabé de Jaguaribe, y trayendo a Jaguaribe y a Puig, a todos nuestros teóricos de la autonomía, también hay que pensar que Argentina y Brasil
hoy son parte de la pugna hegemónica. Ya no somos parte de un bloque impermeable como lo fue en el momento de la Guerra Fría. Entonces, me parece que el desafío pasa por conciliar dos cuestiones. La primera es los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región con los intereses económicos de China en la región, ¿no? Me parece que nos tenemos que remitir al desafío de lo que mencionaba antes, de no ser presionados por ninguno de los dos bloques. Entonces, me parece que podemos pensar en distintos tiempos. Me parece que el posicionamiento regional actual propone una estrategia de agenda cruzada a corto plazo, una estrategia de wait and see en el mediano plazo, y un relanzamiento de proyectos de integración que permitan dotar a la región de una voz de la cual hoy carece a largo plazo. Entonces, creo que hay varias cosas por hacer, pero tenemos que ver cuándo las podemos hacer. Y por supuesto el posicionamiento de China y Estados Unidos en cuanto al orden internacional también nos supone un escenario de cautela, pero de aprovechamiento también, digamos. Como mencionaba anteriormente, la irrelevancia geopolítica puede ser una buena ventana de oportunidad para aumentar la autonomía y aumentar el acercamiento en el vínculo bilateral. Bueno, antes de pedir a Juan Gabriel que se junte la conversación, yo quisiera preguntar a Tatiana, desde el punto de vista de Beijing, el tema en América del Sur en general, y en particular con Brasil y Argentina, son temas, la agenda es estrictamente económica, suministro de materias primas y posibilidades de inversión, o hay también una estrategia de ganar influencia en la región, de ganar soft power en la región. ¿Cuál es el juego de China en la región? Seguro que é isso também, né? Eu volto aqui ao português. No primeiro momento, né, o foco da China, naturalmente, era, enfim, via na região um fornecedor de matérias-primas, de minério, de petróleo, fornecedor de produtos agrícolas, especificamente soja, mas mais que isso, investimentos, por exemplo, a região como oportunidade de investimentos para construtoras chinesas, para empresas de energia chinesas, certamente, mas além dessa dimensão econômica, há uma outra dimensão política que é muito importante, né? Os estrangeiros na China costumavam brincar que na China tudo é político, né? Há uma dimensão política que não pode ser desconsiderada. Mas é uma dimensão política que é talvez diferente da dimensão americana, de como os Estados Unidos veem, digamos, essa agenda política na região, né? Enfim, a gente, se entrar por aí, há várias maneiras de fazer essa comparação, mas eu acho que o que é mais importante eu acho que a China não vê como os Estados Unidos veem em relação à parte do mundo, esse esforço de levar o modelo, a promover democracias liberais, etc. Não há essa visão messiânica, talvez, esse proselitismo da parte de Pequim em relação à exportação do modelo para a nossa região. Há interesses econômicos muito claros, há um esforço de mudar a percepção, de construir uma percepção positiva na região, há um esforço de ganhar boa vontade da região, toda atuação com vacinas, por exemplo, eu acho que é prova disso. Enfim, a relação da China com a região, todo o diálogo China-CELAC, por exemplo, tem a ver com construção de vínculos que vão para além da dimensão econômica, mas esse interesse político da China na região, eu acho que é muito diferente do interesse político dos americanos aqui na vizinhança. Juan Gabriel, saludos, un gusto tenerlo acá. Bueno, tú puedes ingresar como quieras en la discusión, tomar el ángulo que quieras, la cuestión que quieras, pero yo sugeriría que tú abordaras el tema de cómo ve las políticas de Estados Unidos y China en relación a la región, en qué son semejantes, en qué son distintas, y cómo se ve el tema
desde Argentina? Yo tenía dos puntos que quería hacer más como interrogantes que como aseveraciones definitivas o categóricas, ¿no? En lo cual entra esta pregunta tuya sobre Estados Unidos y China vis-a-vis Brasil y Argentina, y una mirada desde Argentina. El primer interrogante que me gustaría introducir es si estamos, en primer lugar, entre Brasil y Argentina en un proceso de desacople. A mí me parece que este es un tema que debiéramos abordar con la franqueza que exige la situación, nuestras respectivas coyunturas internas, y digamos que habría como dos modelos de desacople, ¿no? Un desacople que uno pudiera llamar provocado, es decir, se busca el desacople, hay alguien que lo busca. Un desacople a su vez absoluto, es decir, categórico, definitivo, romper una relación, quebrar una relación, y un tipo de desacople muy inmediato, muy presente, muy de coyuntura. Para poner un modelo, lo que está haciendo Europa y Occidente frente a Rusia es una suerte de desacople provocado, es casi absoluto y es inmediato, además. Es aislar a Rusia, es separar a Rusia, es castigar a Rusia, es debilitar a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a Argentina y Brasil son ese modelo, no, por supuesto que no, que no es eso. Lo que creo es que nuestro desacople es contingente, es relativo y es progresivo. Es decir, ha surgido como resultado de un conjunto de acciones e inacciones de nuestros países. Es relativo porque en realidad tenemos muchas interconexiones válidas y fuertes todavía, que son muy relevantes y que hay que solidificar y mantener y preservar. Pero es progresivo en el sentido de que lentamente nos hemos ido distanciando, casi como si estuviéramos inconscientes frente a esa situación. Y este desacople es en el campo económico, en el campo diplomático también, y en el campo de nuestras políticas exteriores y en otros terrenos. Entonces, digo que el desacople, si es que es así, si es que estamos en eso, tiene dos fuentes a mi modo de ver. El papel centrífugo que juega para nosotros tanto Estados Unidos como China, ambos son fuerzas centrífugas para nosotros. Ambos nos disocian, no nos asocian, no nos ayudan a asociarnos más, por distintas razones históricas, totalmente diferentes. Y también este desacople es, sin lugar a dudas, producto de dinámicas internas. Esto es, cambios en las coaliciones de gobierno. Hay una generación de gestores de la integración que va a ir, y está, de hecho, perdiendo vigencia respectivamente en Argentina y en Brasil, me parece a mí. Creo que había abonado un terreno muy fuerte a la cooperación científica, tecnológica, que se ha ido debilitando también entre nuestros países, y aquello que hacían nuestros investigadores, nuestras investigadoras, nuestras científicas y las brasileñas y sus contrapartes, también ha dejado de crecer, y estamos cada uno en líneas muy diferentes. Me parece que los parlamentarios de los dos países cada vez se conocen menos, salvo las figuras prominentes. Me parece que los gobernadores de estados de Brasil y de provincias de Argentina tienen una intensidad menor de la que supieron tener en los años 80, entre interconexiones, contactos, vínculos, etc. Entonces,
fuerzas centrífugas, Estados Unidos y China, y dinámicas internas. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos el tema del desacople en algún lugar y en ese contexto ubicar la relación que debiéramos o pudiéramos tener en relación a Estados Unidos y a China. Ahora, voy a una segunda reflexión, igualmente breve, y es que en este contexto tan dramático, tan terrible que estamos viviendo con esta guerra en Ucrania lanzada por Rusia, con todos los efectos humanitarios que esto tiene, con todos los efectos geopolíticos que esto tiene, y con todos los efectos comerciales, financieros, etcétera, que esto tiene, puede ser, es un if muy condicional, puede ser una oportunidad para forjar un diálogo no político, sino un diálogo técnico entre Brasil y Argentina. Porque me parece que hay temas en los cuales pudiéramos volver a encontrar un sendero compartido. No estoy hablando de intereses idénticos, estoy hablando de senderos compartidos. Ejemplo, voy a poner ejemplos en concreto. Y creo que es importante de hacer un poco de mapeo de cuáles son los nichos donde concretamente podríamos relanzar una cooperación en términos más concretos. Exactamente. Te doy un ejemplo. Es un hecho, antes de esta guerra, pero después de esta guerra más, que los mares y los océanos han pasado a tener un lugar decisivo en la política internacional. A nosotros y a ustedes, a brasileños y argentinos, a argentinas y brasileñas, les interesa mucho preservar el Atlántico Sur como una zona de paz y de cooperación, que tiene, además fue la zona de paz y de cooperación del Atlántico Sur, fue una creación brasileña. La impulsó Brasil. Ahora, desde el año 2013 está muerta. Muerta es fenecida. No hay reuniones, las reuniones son de rango menor, no se reúnen los cancilleres. Somos 24 países a un lado y otro del Atlántico que pudiéramos tener intereses, bueno, concurrentes, y Brasil y Argentina de este lado liderar esa concurrencia de intereses y buscar todos los mecanismos que hagan, por ejemplo, que ni China ni Rusia aparezcan por esta parte del mundo. Digo, nosotros no tenemos que provocar problemas. Y creo que no le conviene eso ni a Brasil ni a la Argentina. A nosotros menos, porque tenemos el tema de las Malvinas. Decimos, no queremos que se incendie a su vez más. Y no queremos que los británicos estén más acá. Y que los británicos y los estadounidenses estén cada vez más en el Atlántico Sur. Ya vimos hace unas cuantas semanas unas maniobras conjuntas de un submarino estadounidense con aviones británicos en Malvinas. Bueno, ¿eso le conviene a Argentina? No, por supuesto, ¿no? Está claro. Ahora, ¿eso le conviene a Brasil? Yo no creo que tampoco le convenga mucho. No creo que tampoco le convenga mucho. Ser garantes de la estabilidad, de la protección ambiental y de los mejores sistemas de control para que no sea el Atlántico Sur una ruta de ilícitos, nos puede convenir a los dos. Y podemos encontrar algún territorio, pero repito, a un nivel más técnico, a poner a las contrapartes, no hacer una cita Bolsonaro, Fernández o quien sea el próximo presidente de Brasil y el próximo presidente de Argentina. Ser prácticos en eso, más que pragmáticos, ser prácticos, tener ese tema. China es otro tema. A mí me parece que si yo miro la intensidad, profundidad y diversidad de los vínculos de Argentina y Brasil con China, conjuntamente tenemos más vínculos con China que el resto de toda América del Sur. Es decir, que nosotros pudiéramos ser unos interlocutores de interés, si actuáramos concurrentemente, de cara a China y en relación a ser, entre comillas, si pudiéramos, la expresión es muy
muy exagerada, tener una suerte de coliderazgo sudamericano en la relación con China. No un liderazgo brasileño o un liderazgo argentino. No, un coliderazgo sudamericano de cómo llevar adelante la relación con China, los límites, los alcances, etc. Y esto no requiere volver a hacer renacer UNASUR, sacar UNASUR de las cenizas. Esto no requiere de pensar solamente en Mercosur. No, busquemos un mecanismo compartido, un foro, un ámbito, algo que lleve a tener quizás una voz autorizada en la relación con China, porque tampoco es CELAC, dado que además Brasil no está en CELAC. Entonces no hay que molestar a Brasil con esto, pero hay que buscar un mecanismo mediante el cual Argentina y Brasil frente a China puedan, en función de lo que representan en comparación con el resto de América del Sur, bueno, ¿hay algo en común que podemos hacer? ¿Hay algo compartido que podemos hacer? Mi tercer tema, energía. Brasil tiene offshore, Argentina tiene shale. Juntos, somos una mini superpotencia en materia de hidrocarburos hoy. Mini, no dije gran potencia, no dije mini potencia. Ahora, el mundo, la transición energética se va a demorar mucho más. No puede haber transición energética eficaz con Alemania gastando 100.000 millones de euros al año en defensa, con Estados Unidos gastando 833.000 millones de dólares en defensa. Hay algo que no se va a poder hacer simultáneamente. Defensa y transición energética no van juntos, no se pegan mucho. Entonces, quiere decir que las energías no renovables, y particularmente el petróleo y el gas, nos pueden dar un lugar muy importante de cara a saber usar complementariamente, concurrentemente, esta situación que va a durar por lo menos una década más hasta que haya algún nuevo ímpetu para la transición energética. ¿Lo podemos hacer? Yo pienso que es posible, pero habría que pensar cómo y de qué manera, ¿no? Empresas conjuntas público-privadas, asociaciones específicas, buscar nuevos mercados de manera concurrente, etc. Y finalmente alimentos que con esta crisis brutal que ya percibimos de hambrunas en Medio Oriente, hambrunas en el África, hambrunas en parte de Asia. Bueno, es terrible decirlo así, pero es una oportunidad para Argentina y Brasil. Entonces, además de, qué sé yo, Brasil necesita mucho los fertilizantes de Rusia. Bueno, podemos hacer una empresa argentino-brasileño, brasileño-argentina, público-privada de fertilizantes para proveer de fertilizantes a toda América del Sur y a muchos de los países del África en los próximos 20 años. Dado que Rusia va a seguir aislada, Ucrania renovar su capacidad de tener siembra y cosecha va a ser muy difícil también, y los problemas de abastecimiento que ya tiene en materia de fertilizantes y de provisión son grandes. Entonces, termino intercalando otra vez a China con Estados Unidos. Ahí me parece que si sacamos del Atlántico Sur a China, eso le conviene a Estados Unidos. Si buscamos una relación de interlocución distinta, conjunta frente a China, eso nos ayuda en nuestra relación con China. Si marcamos el punto de tener una política energética más convergente, eso nos ayuda en relación con Occidente. Si buscamos una relación novedosa y diferente en producción alimenticia, eso nos ayuda frente al sur global, a tener
una cierta autoridad, de tener, qué sé yo, programas de asistencia conjunta, en fin, no solamente asistencia, sino venta de productos alimenticios, etc. Entonces, paradójicamente, y aquí sí termino, si bien yo percibo que hay elementos de desacople que se están dando en nuestra relación, al menos, yo diría, para ponerle una fecha, desde el 2010, 2011 en adelante. Esto es, antecede a Bolsonaro, y no tiene nada que ver con dos gobiernos semejantes ideológicamente como pudieron ser los de Brasil en ese momento y de Argentina. Y llamativamente esta coyuntura nos abriría una ventanita de oportunidad que exigiría un tratamiento técnico serio. Excelente, Juan Gabriel. Hay un montón de food for thoughts ahí. Yo quisiera volver al tema como para... Tú tienes razón que es necesario entablar diálogos al nivel técnico. El tema es que sin una señal política clara de rumbo, es difícil que los diálogos técnicos prosperen, pero este es otro tema. Yo quisiera ponerlo un poco al lado, volveremos a él, pero quisiera preguntar a Tatiana, ¿cómo tú reaccionarías si tú poniéndote en los zapatos de los chinos? ¿Cómo te suena esta conversación, este horizonte que dibujó Juan Gabriel? Desde el punto de vista estratégico de China, ¿es más interesante dividir a los países para mandar mejor en la región? ¿Es indiferente? ¿Es un tema para China? ¿O China se acomodaría a cualquier escenario desde que sus intereses puedan ser razonablemente atendidos en la região? É realmente muito food for thought aí. Deixa eu focar nessa sua pergunta em particular. Os chineses gostam muito desse formato China-CELAC, em que você tem a China de um lado e toda a região de outro. Claro, o Brasil suspendeu sua participação no CELAC, numa situação, enfim, um pouco atípica, talvez. Enfim, talvez uma mudança, uma eventual mudança de governo reverte esse cenário, mas é um formato que muitos se questionam se de fato é o melhor para o Brasil, né? Dada a importância, digamos, no Brasil do Brasil para a China, né? na região. Então, enfim, independentemente de uma eventual mudança de governo, de um retorno do Brasil para esse diálogo, muitos se perguntam se esse é o melhor formato. O estreitamento da relação do Brasil com a Argentina em relação à China, eu acho que evidentemente seria do interesse do Brasil, deveria ser do interesse brasileiro, da mesma maneira que com o estreitamento dos vínculos entre o Brasil e a Argentina também favorece a posição de ambos no seu relacionamento com os Estados Unidos, né? Eu acho que volto ao ponto em que eu mencionei, a integração regional, o fortalecimento do relacionamento bilateral favorece o espaço de margem de manobra para ambos, não só para a Argentina, mas certamente para o Brasil também. Dito isso, como vão os chineses, eu estou falando aqui um pouco pelos chineses absolutamente na minha cabeça, né? Absolutamente a partir da experiência que eu tive, enfim, no contato com acadêmicos chineses, especialistas, etc, etc. Eu acho que para os chineses o que importa sobre essa dimensão política, né, é que os países da região façam as escolhas por eles mesmos, né? A gente acompanhou de perto, por exemplo, a maneira como os chineses responderam às pressões dos Estados Unidos para que o Brasil excluísse a Huawei, né, do desenvolvimento da rede 5G. A gente viu que, enfim, a Huawei não foi excluída, né, do 5G brasileiro, mas o discurso chinês é o de que cada país segue seu modelo, faz as decisões por si mesmo, né, que não faz sentido alinhamentos automáticos, que não faz sentido que haja, enfim, uma vinculação que predetermine
quais as decisões políticas de cada um dos países, né? Eu acho que esse discurso com a União Europeia, por exemplo, é muito claro, né? Os chineses são os primeiros a defenderem a autonomia estratégica da União Europeia e veem a autonomia estratégica como uma oposição ao que seria um alinhamento mais próximo, né, entre Estados Unidos e União Europeia. Vale para o resto do mundo também. Eu acho que os chineses defendem, mantêm essa narrativa de que cada país deve seguir seu próprio destino. É uma maneira de preservar o discurso de que, bom, na China o modelo chinês funciona para nós e cada país que escolha o seu modelo e tenha autonomia para tomar suas próprias decisões, faça aquilo que melhor lhe convém. Então, eu acho que enfim, não haveria resistência dos chineses a algum tipo de arranjo desse tipo, não veriam com maus olhos. Tudo aquilo que evita um alinhamento automático convém aos chineses. Eu acho que eu resumiria assim. Muito bom. Antes que, bueno, nos estamos acercando, estamos en los 15 minutos final del partido, entonces que tenemos poco tiempo. Yo quisiera comentar una de las muchas preguntas que nos hicieron acá, y voy a contestarla en portugués yo mismo, porque me parece muito sintomático que neste momento volte a discussão no Brasil o tema da moeda única do Mercosul, né? Que é um típico movimento de fuga para frente, né? Esse tema foi trazido ao debate brasileiro, inclusive, por um quadro político de qualidade que o Brasil tem, que é o ex-candidato à presidência da República pelo PT em 2018, o Fernando Haddad, que é o tema escreveu um artigo em defesa da moeda única, né? É o caso típico de colocar o carro, mas muito à frente dos bois, né? E eu acho que, como dizia o Ortega, né, o pensador espanhol, né, argentinos e brasileiros a las cosas, né? Paremos de fazer fantasias e vamos enfrentar os temas que estão ao nosso alcance enfrentar. En este sentido, concordando con Juan Gabriel, que las oportunidades están ahí por malas o buenas razones, que hay mucho que ganar, que juntos podemos más, por decirlo de alguna manera. Mi tema acá es que un discurso como el discurso que hizo ahora Juan Gabriel, en Brasil está muy, pero muy adelante del universo dentro del cual operan los políticos, la burocracia civil y militar, y los empresarios, ¿no? En Argentina, ¿cómo se da esto, ¿no? Es un tema que de alguna manera es absorbido por el sistema político, o que está mucho lejano del sistema político. Quizá Bernabé puede empezar y yo ahí, por favor, sigo. Bernabé, le pidiera que un poco sea específico en cuanto a decir, bueno, los kirchneristas piensan de esta manera, la gente más moderada del gobierno piensa de otra manera, la oposición, un poco el mapeo. Respecto del proyecto de moneda común, a eso refiero. No, de las oportunidades de actuación conjunta, esta agenda un poco más osada que dibujó acá Juan Gabriel. Bien. Está bien, pero viene al caso para tener una perspectiva comparada a esto del proyecto, que no es la primera vez que Lula, digamos, hace esta declaración de la necesidad de una moneda común, dijo sudamericana, incluso fue más allá, ¿no? Sí. Ya lo había hecho en 2004. Bolsonaro, junto con Macri, en una de las cumbres de Mercosur, también propusieron una moneda del Mercosur. Sí. Algunos empresarios de los unicornios, por ejemplo, Ualá, está proponiendo en redes sociales una moneda también del Mercosur. O sea, esto intermitentemente aparece en diferentes periodos históricos. Pero me pareció excelente la frase que usaste recién. Yo usaría una de Karl Popper, es decir, y yendo al nudo de la cuestión, ¿no? Esta amenaza de desintegración o desacople. Evitar el mal en lugar de buscar activamente el bien.
Y ahí es donde tenemos que ser, para evitar el mal, hay que ser prácticos. Por ejemplo, si vamos a pensar en un proyecto así como una unidad monetaria, sin por lo menos en este momento de crisis en ambos países, que tiene que ver con la deuda, con crisis financiera, las 2D, ¿no? Deuda y dólares, necesidad de dólares. En estos tiempos, ¿por qué no buscamos acuerdos prácticos, temáticos? Ejemplo, en 2009 Argentina y Brasil acordaron un swap de monedas para asistencia a los bancos centrales en momentos de crisis, en momentos de salida de capitales. En 2014 Argentina propuso en ese momento a Dilma Rousseff también un swap que en ese momento no fue concedido por parte de Brasil. ¿Por qué no empezamos a pensar en herramientas para la asistencia? Dicho sea de paso, una sociedad estratégica es eso, asistencia mutua frente a la contingencia. ¿Por qué no empezamos a pensar en herramientas concretas entre bancos centrales, entre ministerios de economía, de asistencia a este tipo de situaciones, de este tipo de contextos? Que ahora también a Brasil se agrega el tema de la inflación. Bueno, Argentina ya lo tenía, ese tema de arrastre. Bueno, pensar así, como señalaba Gisela, como señalaba Juan Gabriel, ¿no? Gisela. Yo para ser más específico, ¿no? Tiene razón Juan Gabriel cuando dice que este desacople lento viene de lejos, ¿no? Pero estamos viviendo una etapa particularmente mala, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertas coyunturas políticas en los dos países. ¿Cómo ve la posibilidad de cambios en estas coyunturas políticas, acá y allá, y de qué manera, positivo o negativo, esto podría afectar la relación entre los dos países y la creación de una percepción común de oportunidades de riesgos en el panorama global? Bueno, yo creo que lo más preocupante de la relación entre Argentina y Brasil es que las pensemos en coyunturas cortas. Porque sí, es cierto que estamos lo hemos dicho todos los palestrantes de hoy, estamos en un momento de bajísima intensidad por varias cuestiones, entre ellas divergencias ideológicas del gobierno. Y en esto también estoy de acuerdo con el resto, sobre todo con Juan Gabriel cuando plantea la cooperación técnica, en el sentido de que hay que plantearnos bilateralmente institucionalizar, y no hablo de instituciones, sino de institucionalizar la cooperación, en el sentido de cooperaciones prácticas cortas, a corto plazo, que no nos tenga pensando en un gobierno como el de Alberto Fernández, a ver cuándo asume el próximo gobierno, o que por favor gane Lula para ver qué hacemos con Brasil. Digamos, tenemos que intentar desprendernos de esa necesidad de convergencias ideológicas para una cooperación bilateral. Porque si bien han bajado las instancias de cooperación o de complementación, también es cierto que, bueno, Juan Gabriel también nombraba recién, yo lo mencionaba en su momento, el tema de los fertilizantes. Yo creo que en este momento tan espantoso del mundo, hay una ventana de oportunidad importante, creo, entre Argentina y Brasil. Podemos ser un neogranero del mundo. Fernández está de gira por Europa, y en Europa han sacado las restricciones que tenía Argentina en el comercio de maíz, por ejemplo, porque digamos, ellos están en un momento crítico, entonces esto nos ayuda a nosotros. Argentina es productora de fertilizantes, aunque es un mercado variable, Argentina tiene la capacidad de multiplicar la producción actual de fertilizantes. En este sentido, y con la preocupación por el abastecimiento de alimentos,
Si se prioriza a Brasil para la venta, ambos países podrían constituirse en un núcleo importantísimo mundial de producción de alimentos. Entonces, me parece que hay muchos nichos aprovechables para la cooperación, como para que quede en manos solamente de la voluntad política, que sin duda es necesaria, pero no es lo único necesario para una cooperación. Tienen Argentina y Brasil agencias importantísimas de cooperación. La ABC en Brasil, la Agencia Brasileña de Cooperación, ha hecho en su momento maravillas, sobre todo en cooperación técnica, y me parece que es un momento en que retome independientemente del gobierno de turno. Creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos. No es necesario que gane Macri, en su momento Bolsonaro hacía campaña por Macri, y entonces como no ganó, bueno, entonces la relación sigue parada. No es necesario que gane Lula para que Fernández pueda retomar un diálogo fructífero con Brasil. Me parece que tenemos que superar esa instancia de convergencia ideológica para una buena relación bilateral, porque no necesariamente va a ser así. Gisela, totalmente de acuerdo. Pregunta a ti, Juan. ¿Dónde arrancar? ¿No? ¿Qué sobró entre los militares, entre los científicos? ¿Dónde sobró capital de buena voluntad, de percepción común, de interlocución? O esto también, porque esto también se deterioró, ¿no? Esta masa crítica de gente que vivió la integración, que hizo sus apuestas en la integración, esto también, parte de esto se perdió, ¿no? ¿Qué sobró? ¿Dónde arrancar? Micrófono. Micrófono, ahí va el micrófono. Ok, mira, yo sigo un poco la literatura, trato de seguir la literatura de Brasil, de los académicos y de los medios. Y yo lo que percibo es que desde hace un buen tiempo no hay mucho entusiasmo en Brasil por Argentina. Por distintas razones. Sí. No digo que haya obstaculizadores de la relación, pero hay algo que no se da. Quizá la asimetría, el tamaño histórico, las diferencias, las autopercepciones, cuestiones de identidad. No me voy a meter en eso. Pero sí te puedo decir, y sí te puedo afirmar, que el nivel de interés y de coincidencia sobre que para Argentina Brasil es esencial, marca todo el espectro ideológico de la República Argentina. Definitivamente. Puede estar un K con una idea de un proyecto mancomunado de voz común y de manejo de la relación con China en algunos aspectos concurrentes. Puede estar el mundo de los agronegocios y de los sectores políticos que están con los agronegocios, que quieren una relación mejor para aprovechar esta situación ya, ahora. Puedo ir al universo más progre de los científicos argentinos, físicos, bioquímicos, biólogos, académicos, que tienen una visión positiva, alentadora, de que quieren hacer cosas con Brasil. Entonces, en Argentina no es que no vas a encontrar obstaculizadores, no vas a encontrar gente que tenga una relación escéptica frente a Brasil. Todo lo contrario. Pero es producto esto quizá de la asimetría. En relaciones de asimetría, el que tiene menos atributos de poder piensa mucho más en el poderoso que el poderoso en el que tiene menos poder. ¿Sí? Esto es natural, no es un problema de Brasil. ¿Sí? Eso es lo que quiero decirte, lo primero. Lo segundo es que hay nichos que han sido, a mi modo de ver, un baluarte importante en esta coyuntura particular que nos tocó Temer, Bolsonaro, Macri, Fernández. Por ejemplo, las relaciones entre militares argentinos y brasileños. Esa es una relación que no se ha contaminado negativamente. Esa es una relación que se podría, más aún,
fortalecer con una forma de un buen foro para decir, bueno, después de Ucrania, ¿qué? ¿Cuál es el papel de la defensa? ¿Qué mecanismos de defensa concurrentes podemos tener? Vuelvo al Atlántico Sur, ¿qué podemos hacer? No nos olvidemos que también en la Antártida hay, de este lado, hay una base rusa que no nos gusta mucho desde Argentina, y no nos olvidemos que la base que se le quemó a Brasil, en realidad la construyeron los chinos. Entonces, cada uno ha jugado en estos territorios y tiene miradas que en algún momento fueron distintas, pero que hoy exigirían repensarlas conjuntamente. Segundo lugar, a mí me parece que hay una posibilidad efectiva con el tema energético, que va a ser un gran cambio en el futuro, de poder hacerse este gasoducto que va a haber, que va a llegar a Brasil, y va a ser importante. Pero si yo estuviera en Brasil, yo diría, bueno, ya, hagamos un acuerdo con Argentina para que ese gasoducto no tarde 3 años más, sino que tarde 1 año y medio. Digo, se junten y, digo, no me parece improbable, pero me parece que no hay quienes empujen. Por eso insisto yo mucho más en el plano técnico, porque en el plano político es muy difícil. Fíjate qué ha pasado con el tema Ucrania. ¿Por qué votamos tan distintos en Naciones Unidas brasileños y argentinos? Pudiendo, me parece a mí, votar de manera concurrente y semejante, teniendo tradiciones muy, muy idénticas frente a temas del derecho internacional, etcétera, frente al tema del multilateralismo. ¿Qué nos pasó? Bueno, no teníamos UNASUR para hablar, Mercosur no sirve para eso, y el G3, el G3 latinoamericano, México, Brasil y Argentina, en el marco del G20, nunca habló de nada. Entonces, por eso digo que también necesitamos meterle un poco, y con esto termino, un poco de diplomacia ciudadana. Tienen que desplegarse más los ciudadanos de lado y lado, volver a retomar el contacto que la pandemia nos inhibió, nos impidió. Tuvimos dos años de intervalo, nadie podía viajar, nadie podía hacer ningún contacto, nadie podía hacer nada. Bueno, estimular esas cosas de a poquito en la senda que señalaba Pereira, me parece a mí que es clave. Sin un horizonte de decir, hay un turning point, hay un viraje. No, por favor, no le pongamos grandes palabras a todo eso. Dejemos las grandes palabras, no más. En esto estamos, Juan Gabriel, y parte del esfuerzo que hacemos acá, organizando este tipo de encuentros, y ya desde luego estamos a disposición para desdoblar esta iniciativa, incluso en discusiones que sean más sectoriales, ¿no? A nivel técnico, como que la Fundación sea una de las muchas palancas para reimpulsar esta relación. Estamos totalmente de acuerdo. Yo no quisiera cerrar antes de escuchar al final a Tatiana Prazeres. Tatiana, isso que nos disse o Juan Gabriel, acho que eu te pediria, assim, digamos, a tua percepção de quem tem contato com as empresas, conhece o Brasil, é especialista numa relação que todos os brasileiros percebem que é uma relação central, que é com a China, embora uma relação distante. Qual é digamos, o humor predominante, no caso brasileiro, em relação digamos, a atribuição de importância da relação com a Argentina? A percepção que eu tenho do meu lado é que nós precisamos nadar contra a corrente, porque a corrente é uma corrente claramente desfavorável à percepção de que, se nós temos problemas crônicos, a Argentina tem problemas crônicos que a enredam há muitos anos, e das quais dificilmente ela conseguirá escapar, sem a percepção de que, digamos, nós podemos fazer parte também da solução, e não apenas
contemplarmos os problemas recíprocos. Mas qual é a tua sensibilidade em relação a esse tema para fechar a nossa conversa? Sérgio, eu tenho a impressão de que a indústria brasileira valoriza a Argentina como mercado, francamente, mas, enfim, tem um olhar diferente do conjunto da sociedade que talvez tenha essa visão que você, enfim, apresentou. Me chama a atenção aqui como o Mercosul recebeu pouca atenção, né, numa conversa de 1h30, digamos. Qual é o papel do Mercosul nisso? E aí talvez eu traga um pouco a conversa para o meu campo, né? Eu acho que o Mercosul sofreu muito de voluntarismo ao longo do tempo, né? de ambições muito grandes e frustrações ao longo do tempo. A própria conversa sobre moeda única, francamente, tem a ver com isso, né? E aí eu me somo aos demais em relação à importância de manter os pés no chão, a frase da Sandra Rios aqui no chat, enfim, ter uma cooperação técnica muito forte que blinde, de alguma maneira, a relação de ventos políticos ideológicos que sejam desfavoráveis, né, ao esforço. Ao mesmo tempo, eu me pergunto quão longe nós vamos sem uma mirada política, sem um horizonte, a que você se referiu, Sérgio, de uma visão, né, para o relacionamento bilateral, para o papel do Mercosul no relacionamento bilateral. O mundo fala do retorno da regionalização, do regionalismo, de reconfigurações de cadeias globais de valor, e aí eu sinto de novo o voluntarismo, não, quem sabe nós vamos reorganizar, fazer cadeias regionais de valor, e as coisas simplesmente não funcionam assim, porque falta a base, né? Falta integração física, falta vínculos comerciais, econômicos, de investimento que foram se deteriorando, como o Bernabé falou, enfim, na sua apresentação, o Juan Gabriel mencionou também, essa deterioração gradual, né, das relações econômicas na região. Então, há necessidade desse fortalecimento da dimensão da cooperação técnica, ou seja, como fazer com que os investimentos chineses, por exemplo, para o Brasil e para a Argentina, possam favorecer a integração regional e não desfavorecer a integração regional. Como fazer com que o comércio regional cresça, né, e não seja deslocado pelo crescimento da participação chinesa aqui. Como fazer com que o investimento chinês facilite a integração e não diminua a participação do comércio regional no comércio, tanto de Brasil quanto de Argentina, que é o que a gente tem visto recentemente. Há uma combinação de visão de mundo, né, da necessidade, do imperativo geográfico, digamos, de Brasil e Argentina para um e outro, com uma necessidade de manutenção de um esforço técnico ao longo do tempo, para exatamente, como você falou, evitar que eventos políticos, digamos, desfaçam o que é um imperativo necessário para os dois países. É isso, Tatiana. Olha, obrigado pela conversa. Eu acho que, digamos, uma palavra final, além do enorme prazer de ter essa oportunidade de conversar com todos aqui, é a ideia de que, sim, é verdade, nós precisamos de uma visão de longo prazo inspiradora. Mas essa visão inspiradora de longo prazo, ela precisa se materializar em projetos concretos, viáveis, no curto e do médio prazo, para ter o efeito demonstrativo de que juntos podemos mais e melhor. Eu acho que a identificação das oportunidades, este trabalho a gente sabe fazer. O difícil é transformar isso em coisa concreta. Na medida das nossas possibilidades, estamos aqui para isso. En esto estamos Juan Gabriel, Gisela, Bernabé, y además de todo por claro, la rivalidad y el cariño que tenemos uno por los otros, ¿no? Creo que el tema de la lengua, el tema de una cultura común, el tema de la vecindad, no me parece que ni Argentina ni Brasil esté en el plan de uno y de otro, mudarnos de la región, ¿no? Trasladarnos a otro sitio en el mundo. Entonces, que cuidemos del vecindario. Muchas gracias, encantado por verlos todos acá, y creo que fue una excelente conversación y que ojalá reanudemos la conversación lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.